Guía para la identificación y denuncia de la violencia intrafamiliar en el ámbito educativo. Resumen de alto rendimiento para el examen de ascenso de categoría del Magisterio Boliviano de la Gestión 2026. Introducción. Bienvenida, bienvenido, profesoras, profesores y también administrativos. Este audio está diseñado para que en menos de 30 minutos repasen lo esencial de la guía para la identificación y denuncia de la violencia intrafamiliar en el ámbito educativo. Vamos a ir directo a lo que suele aparecer en el examen. Relájate, escucha con atención y deja que las ideas se acomoden solas. Es importante recordar que esta guía tiene un carácter orientador, no normativo. El documento que sí marca el procedimiento oficial es el Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia de casos de violencia física, psicológica y sexual en unidades educativas y centros de educación especial. Muchos postulantes confunden estos dos documentos, así que presta especial atención a esta diferencia. Recuerda, la guía orienta y sensibiliza, el protocolo es el que establece el procedimiento oficial de actuación. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia en el ámbito familiar existe cuando hay maltrato entre miembros de la familia, con comportamientos deliberados y recurrentes, donde quien tiene más poder abusa de quien tiene menos poder. Puede ser cometida por la madre, el padre, hermanos, parientes, tutores o cuidadores. Y aquí viene un punto que suele confundirse. La violencia no solo se da por acción, también se da por omisión o por supresión. Ahora, la violencia contra la niñez y adolescencia ocurre cuando progenitores, custodios, guardadores o tutores ponen en peligro la integridad física o psicológica de la niña, niño o adolescente. Esto incluye el abuso de medios correctivos o disciplinarios y la imposición de trabajo excesivo para su edad. Este es uno de los errores más frecuentes. Pensar que la violencia intrafamiliar solo ocurre dentro de la casa. En realidad, puede darse también fuera del hogar, siempre que las personas involucradas estén emparentadas por consanguinidad o afinidad. Recuerda, la violencia intrafamiliar puede darse por acción, omisión o supresión y no siempre ocurre dentro de las cuatro paredes del hogar. Objetivos de la guía. El objetivo central es orientar la actuación de toda la comunidad educativa frente a situaciones de violencia intrafamiliar, aplicando lineamientos que garanticen tres cosas: prevención, la identificación temprana y la referencia oportuna. Todo esto para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes. El alcance de la guía cubre las actuaciones de autoridades, maestras y maestros frente a casos identificados en las unidades educativas del subsistema de educación regular. Recuerda, el fin último no es solo detectar, sino evitar que la niña, el niño o adolescente vuelva a ser victimizado en el proceso. Derechos protegidos y enfoque de derechos. Este concepto suele aparecer en el examen. La Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de niñas, niños y adolescentes
a ser protegidos contra toda forma de violencia, perjuicio, abuso físico o mental, descuido, negligencia, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. El Comité de los Derechos del Niño recomienda la prohibición del castigo corporal porque viola la integridad física, la dignidad humana y la igual protección entre la ley del niño. Además, el castigo corporal enseña que la violencia es una forma válida de resolver conflictos, por lo que se considera un medio ineficaz para instaurar disciplina. Un dato que también preguntan: el modelo ecológico explica la violencia desde 4 categorías de factores: el niño, la familia, la comunidad y la sociedad. Y aunque el maltrato puede ocurrir en el hogar, la escuela, la comunidad o las instituciones, la mayoría de los casos de abuso ocurre en el seno familiar. Recordemos entonces, el castigo físico nunca es una herramienta educativa válida. Es una violación de derechos, incluso si la intención es corregir. Veamos ahora tipos de violencia. Aquí viene una de las partes más preguntadas en el examen. La violencia se clasifica según el comportamiento en acción, omisión y supresión. Y esta clasificación se subdivide en modalidades: física, psicológica, sexual, sexual comercial, explotación laboral y negligencia o abandono. Violencia física son acciones intencionadas que causan daño corporal, que no son accidentales. Puede ser un incidente aislado o una situación crónica de abuso. Incluye golpes con el puño, pie, chicote u otros objetos. Violencia psicológica o emocional es cualquier acto o esfuerzo intencionado que busca socavar la valoración que la niña, niño o adolescente tiene de sí mismo. Se presenta como hostilidad verbal, insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de abandono. Muchos maestros confunden esta violencia con simple mal carácter de los padres, pero cuando hay un patrón repetido del desprecio o bloqueo emocional, ya estamos hablando de violencia psicológica. Violencia sexual es cualquier tipo de contacto sexual por parte de un adulto o tutor hacia la niña, niño o adolescente. Se presenta como incesto, violación, vejación sexual o abuso sexual sin contacto físico. Es el tipo de violencia que genera mayor daño en la víctima. No olvidemos este procedimiento. Dentro de los delitos contra la libertad sexual, la ley boliviana distingue violación, abuso sexual, estupro y trata y tráfico. La violación implica penetración mediante fuerza, violencia o amenaza. El abuso sexual son actos sexuales sin penetración. El estupro es cuando se logran relaciones sexuales con un menor de 14 a 17 años mediante engaño o seducción. Explotación laboral. Se considera explotación cuando el trabajo es a edad demasiado temprana. Ocupa demasiadas horas, genera estrés, se realiza en malas condiciones, tiene salario inadecuado, impide el acceso a la educación o atenta contra la dignidad y el desarrollo del niño. Violencia por omisión y supresión.
es la negligencia o abandono, cuando se omiten responsabilidades básicas para el desarrollo físico, emocional, social o cognitivo. Presta especial atención a este punto porque es el más difícil de identificar, ya que es un maltrato pasivo y aquí un error frecuente. No hay que confundir negligencia con carencia de recursos económicos de una familia pobre. Son cosas distintas. Recordemos, la violencia sexual es la de mayor daño. La negligencia es la más difícil de detectar porque es silenciosa y pasiva. Indicadores de violencia. Este es un tema casi siempre que aparece en el examen, así que escuchen con calma. Indicadores físicos evidentes. Marcas en el cuerpo como heridas, moretones, mordeduras o quemaduras, irritación en boca, extremidades o dedos, lesiones o fracturas sin explicación coherente, problemas de salud frecuente como dolores abdominales o enuresis. Indicadores de comportamiento. Somatizaciones como dolores de cabeza, mareos y vómitos, trastornos alimenticios, trastornos de sueño como pesadillas o insomnio, cambios bruscos de comportamiento, ya sea hacia la agresividad o hacia el retraimiento, sentimientos de culpa, tristeza permanente, mentiras o tartamudeo, uso de ropa inadecuada para el clima, que puede usarse para ocultar lesiones. Conductas que se identifican en la unidad educativa. Disminución del rendimiento académico, falta de concentración, temor a ir a casa o, por el contrario, temor a quedarse en la escuela. Rechazo al hablar de su situación familiar. Visitas frecuentes a enfermería. Cautela exagerada con el contacto físico de personas adultas. Conductas agresivas o conflictos con la autoridad. Muchos maestras confunden estos indicadores con problemas de conducta normales de la edad. La clave está en la frecuencia, la intensidad y si aparecen varios indicadores juntos. Recordemos entonces, un indicador aislado no confirma violencia. Varios indicadores frecuentes y sostenidos sí encienden la alerta. Señales de alerta según la edad. En la niñez, a corto y mediano plazo, aparecen sentimientos de culpa, temor inexplicable, irritabilidad, disminución de la concentración, alteración del sueño, conductas regresivas como chuparse el dedo u orinarse en la cama y conductas autolesivas. En la adolescencia, a corto y mediano plazo, aparece angustia emocional, culpa, pensamientos recurrentes sobre lo sucedido, disminución del rendimiento escolar, riesgo de consumo de drogas, alteraciones alimentarias, conductas autolesivas y en algunos casos intentos de suicidio. También pueden aparecer conductas sexuales tempranas o no apropiadas para su edad. A largo plazo, en la niñez, hay síntomas de depresión o ansiedad, alteraciones en la memoria y el autocontrol, fracaso o abandono escolar y aislamiento social. En la adolescencia, a largo plazo, aparece desconfianza generalizada,
baja autoestima, consumo habitual de sustancias, comportamientos delictivos y mayor riesgo de suicidio. Este es uno de los errores más frecuentes que cometen los postulantes: creer que las consecuencias de la violencia terminan cuando termina el episodio. En realidad, el impacto puede acompañar a la persona durante toda su vida adulta, incluso afectando su vida sexual y sus relaciones de pareja. Recordemos, la violencia impacta el aprendizaje. Niñas, niños y adolescentes que sufren violencia física o sexual tienen mayor dificultad en su desempeño escolar, lo que puede repercutir en su promoción de año. Factores de riesgo y factores protectores. Los factores de riesgo se agrupan en 4 niveles. Individuales, relacionados con el niño, como un embarazo no deseado, un embarazo de alto riesgo o impedimentos físicos y relacionados con el agresor, como baja capacidad de control de impulsos, modelos de crianza basados en el castigo o alcoholismo. Familiares. Desintegración familiar, madres o padres adolescentes, historias de maltrato previas, baja autoestima parental o práctica de disciplinas o disciplina violentas. Comunitarios, falta de acceso a servicios, migración, falta de satisfacción de necesidades básicas o costumbres que toleran el comportamiento violento. Sociales, pérdida de valores éticos, discriminación, pobreza, desempleo y normas sociales que toleran la violencia como forma de educar. Presta especial atención a este punto. Existe una delgada línea entre disciplina, castigo y violencia. Para distinguirlos hay que examinar la intensidad, la frecuencia, la intencionalidad y el daño ocasionado. Como factor protector, la guía resalta las 7 claves para la crianza positiva: reconocer y regular las propias emociones, valorar la autoestima de los hijos, establecer límites claros, compartir tiempo en familia, demostrar afecto con hechos y palabras, educar con el ejemplo y tener paciencia. Recordemos, el castigo físico o psicológico puede parecer eficaz a corto plazo, pero a largo plazo agrava el problema y perpetúa el círculo de violencia. Veamos el rol de la unidad educativa y del docente. La unidad educativa tiene una posición privilegiada para detectar violencia porque convive con el estudiante de forma cotidiana antes que otras instituciones. Existen 3 vías por las que se puede identificar un caso: que la familia misma refiera la situación, que la niña, niño o adolescente se acerque y lo comente directamente a su profesor o profesora, o que el docente identifique indicadores a través de la observación. Es importante recordar que la maestra o el maestro es un puente entre el estudiante, la familia y las instituciones de protección, no un investigador ni un juez. Elementos clave para la intervención docente: tener información clara del caso, reconocer las propias limitaciones y, si es necesario, traspasar el caso a alguien más capacitado. Ofrecer contención emocional básica, actuar con empatía, fortalecer la relación de confianza, asegurar la atención integral y mantener el sentimiento del caso. Recordemos,
El docente no resuelve el caso solo. Su función es identificar, contener y derivar oportunamente. Ahora, veamos procedimiento de identificación, lo que sí y lo que no se debe hacer. Este es un tema muy evaluado en el examen, así que escucha con toda tu atención. En la detección de la violencia, sí se debe escuchar de manera atenta, colocarse al mismo nivel del estudiante, creer y aceptar lo que se escucha y obtener datos generales. No se debe contar tu propia historia personal, ignorar los hechos, juzgar, minimizar la situación, ni pensar que la víctima imaginó lo sucedido. Durante la intervención, sí se deben hacer preguntas abiertas, indagar si hay un adulto responsable del apoyo, mantener una postura objetiva y poner a salvo la vida y salud del estudiante. No se debe hacer preguntas de sí o no, forzar a hablar de lo que no quiere decir, insinuar que el niño es responsable de lo sucedido, ni confrontarlo con su agresor. Muchos postulantes confundimos conversar con interrogar. Bajo ningún concepto se debe interrogar a niñas, niños o adolescentes, ni exponerlos frente a su posible agresor. Solo se debe recoger la información mínima necesaria para derivar o denunciar. Cuando se sospecha de abuso sexual, la conversación debe realizarla preferentemente una maestra en un ambiente tranquilo y privado, con empatía y actitud abierta. Recordemos, escuchar sin juzgar, sin interrogar y sin confrontar. Esa es la regla de oro de la primera atención. Ahora veamos, valoración del riesgo. La guía establece 3 niveles de riesgo: bajo, medio y alto. Esta valoración determina qué tan urgente debe ser la actuación. En omisión, el riesgo es bajo cuando hay descuido que no afectan significativamente el desarrollo. Es medio cuando hay una afectación ligera, pero se mantiene el vínculo afectivo. Es alto cuando las omisiones son intensas, frecuentes y generan daño severo, o cuando el cuidador tiene consumo problemático de sustancias. En el maltrato psicológico, el riesgo es alto cuando hay rechazo constante, aislamiento habitual y se impide la interacción social del estudiante con otras personas, llegando incluso a riesgo de homicidio en los casos extremos. En maltrato físico, el riesgo es alto cuando la fuerza física ocasiona lesiones que ponen en riesgo la vida o requieren atención médica urgente. Este es un punto clave para el examen. La violencia sexual siempre se considera de riesgo alto. Por lo tanto, la unidad educativa debe denunciarla de forma inmediata ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sin indagar más sobre el hecho para evitar la revictimización. Recordemos, todo caso de violencia sexual es automáticamente de riesgo alto y exige denuncia inmediata sin excepciones. Procedimiento de denuncia y derivación. Si el riesgo es alto, la comunicación a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia
debe hacerse de manera inmediata dentro de las 24 horas de conocido el hecho. La autoridad educativa debe acudir en un plazo máximo de 24 horas en los casos de riesgo alto y medio. Cuando la violencia identificada se ajusta a cualquier tipo de delito, se debe denunciar de inmediato ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. ¿Qué pondrá el caso en conocimiento del Ministerio Público siguiendo la ruta 2 del protocolo correspondiente? En los casos de violencia física y psicológica que se enmarcan como infracciones, se sigue la ruta 1 del protocolo, comunicando a la Defensoría que evaluará la intensidad del daño. No olvides este procedimiento. La maestra o el maestro que conoce el hecho debe comunicar a la directora o director, quien a su vez debe informar a un familiar de confianza de la víctima siempre que no sea la persona señalada como agresora. Un dato importante que suele aparecer en el examen: existe una línea gratuita llamada Familia Segura con el número 811-3040. Disponible los 7 días de la semana, desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, para apoyo psicoemocional y también para derivar casos. Recordemos, ante violencia sexual o riesgo alto, la denuncia es inmediata dentro de las 24 horas sin mediación posible. Lo que el docente nunca debe hacer. Este es un bloque que suele generar preguntas capciosas en el examen. Nunca se debe interrogar exhaustivamente al estudiante, ni pedirle detalles de signos de violencia en zonas íntimas del cuerpo. Con la excusa de confirmar, sospechar, nunca se debe confrontar a la niña o niño o adolescente con su presunto agresor. Nunca se debe intentar mediar o llegar a arreglos extrajudiciales en casos de violencia sexual, sin importar quién sea la persona agresora, incluso si es la propia maestra, maestro o autoridad. Nunca se debe ocultar información al estudiante afectado sobre lo que va a suceder con su caso. Y nunca se debe dejar que el caso quede sin seguimiento, asumiendo que otra persona se hará cargo. Recordemos, en violencia sexual jamás existe mediación ni arreglo extrajudicial sin excepción alguna. Hablemos del seguimiento y contrarreferencia. Una vez derivado el caso a las instancias de protección, la autoridad educativa debe dar cumplimiento, debe dar seguimiento a las medidas de protección dictaminadas dentro del marco de su competencia. La maestra o el maestro que conoció el caso debe estar atento a la evolución académica, física, emocional y social del estudiante, tanto dentro como fuera de la unidad educativa, y puede reportar novedades a la instancia que atiende el caso. Recordemos, el acompañamiento no termina en la denuncia. El seguimiento es parte esencial de la protección integral. Bueno, ahora vamos a ver las 25 ideas imprescindibles para el examen. 1. La violencia intrafamiliar puede darse por acción, omisión o supresión. 2. La violencia puede ocurrir dentro o fuera del hogar, siempre que vaya vínculo familiar. 3. La mayoría de los casos de abuso contra niñas, niños y adolescentes
ocurre en el ámbito familiar. 4. El castigo corporal viola derechos fundamentales y no es un método educativo válido. 5. Los tipos de violencia por modalidad son física, psicológica, sexual, comercial, explotación laboral y negligencia. 6. La violencia sexual es la que genera mayor daño y siempre se considera de riesgo alto. 7. La violación implica penetración mediante fuerza, violencia o amenaza. 8. El estupro ocurre con engaño o seducción hacia un menor de 14 a 17 años. 9. La negligencia es la forma de violencia más difícil de identificar por ser un maltrato pasivo. 10. No se debe confundir negligencia con carencia de recursos económicos de la familia. 11. Los indicadores de violencia deben observarse en conjunto, no de forma aislada. 12. La violencia afecta directamente el rendimiento académico y puede provocar abandono escolar. 13. El docente es un puente entre el estudiante, la familia y las instituciones. Por otro lado, no es un investigador. 14. No se debe interrogar a la niña, niño o adolescente sobre el hecho de violencia. 15. Nunca se debe confrontar al estudiante con su presunto agresor. 16. La conversación debe ser abierta, empática y en lugar privado, nunca un interrogatorio. 17. La valoración del riesgo se clasifica en bajo, medio y alto. Todo caso de violencia sexual es automáticamente de riesgo alto. Número 19. En riesgo alto, la denuncia a la Defensoría debe hacerse dentro de las 24 horas. Número 20. La autoridad educativa debe comunicar el caso a un familiar de confianza que no sea el agresor. 21. En violencia sexual nunca existe mediación ni arreglo extrajudicial. 22. La guía es orientadora. El protocolo es el documento normativo del procedimiento. 23. La línea Familia Segura 811 3040 ofrece apoyo psicoemocional gratuito los 7 días de la semana. Número 25. El seguimiento del caso debe continuar después de la denuncia dentro de las competencias educativas. Finalmente, número 25. El objetivo final es prevenir la revictimización y garantizar la restitución de derechos. Ahora veamos los 15 errores más frecuentes que cometemos. 1. Confundir guía con protocolo. La guía orienta. El protocolo establece el procedimiento oficial obligatorio. 2. Pensar que la violencia solo ocurre en el hogar. También puede darse fuera de él y si hay vínculo familiar. Creer que solo existen, estamos en número 3, creer que solo existe violencia por acción. También existe por omisión y por supresión. 5. Confundir negligencia con pobreza. La carencia de recursos no es lo mismo que el abandono intencional. 6. Creer que un solo indicador confirma violencia. Se necesita observar varios indicadores frecuentes.
Número 7. Pensar que el docente debe investigar el caso a fondo. Su rol es identificar, contener y derivar. 8. Confundir conversación con interrogatorio. Nunca se debe interrogar exhaustivamente al estudiante. 10. Olvidar el plazo de 24 horas. En riesgo alto, la denuncia es inmediata dentro de este plazo. 11. Pensar que las consecuencias de la violencia son solo emocionales. También afectan el área cognitiva y conductual. 12. Creer que el impacto de la violencia termina en la niñez. Puede persistir hasta la vida adulta. 13. Confundir disciplina con castigo. La diferencia está en la intensidad, frecuencia, intencionalidad y daño. 14. Olvidar comunicar a un familiar de confianza. Nunca debe ser la persona señalada como agresora. 15. Asumir que el caso termina con la denuncia. El seguimiento y la contrarreferencia son parte del proceso. Ahora vamos a 25 preguntas rápidas de repaso. Cada uno con su respuesta. La violencia intrafamiliar solo puede darse por acción. Respuesta: no. También por omisión y supresión. Pregunta 2. ¿Qué documento establece el procedimiento oficial de actuación frente a la violencia? Respuesta: el protocolo de derivación, actuación y denuncia de casos de violencia física, psicológica y sexual en unidades educativas y centros de educación especial. Pregunta 3. ¿Dónde ocurre la mayoría de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes? Respuesta: en el ámbito familiar. 4. ¿El castigo corporal es un método educativo válido según la guía? No. La respuesta es no. ¿Por qué no? Viola derechos fundamentales del niño. 5. ¿Cuáles son las modalidades de violencia según su tipo de agresión? Respuesta: física, psicológica, sexual comercial, explotación laboral y negligencia o abandono. Pregunta 6. ¿Qué tipo de violencia genera mayor daño en la víctima? Respuesta: la violencia sexual. 7. ¿Qué diferencia al estupro de la violación? Respuesta: el estupro se logra mediante engaño o seducción con un menor de 14 a 17 años, sin fuerza ni violencia. Pregunta 8. ¿Por qué la negligencia es difícil de identificar? Respuesta: porque es un maltrato pasivo, silencioso y sostenido en el tiempo. Se debe confundir negligencia con pobreza familiar. Respuesta: no. Son conceptos distintos. Pregunta 10. ¿Qué se debe hacer si se observan varios indicadores de violencia frecuentes en un estudiante? Respuesta: establecer un acercamiento cercano y prestar atención al patrón sin interrogar. ¿Cuál es el rol principal del docente frente a un caso de violencia? Respuesta: ser un puente entre el estudiante, la familia y las instituciones de protección. Pregunta 12.
¿Se debe interrogar a la niña, niño o adolescente para confirmar sospechas? Respuesta: no. Nunca se debe interrogar exhaustivamente. 3C. ¿Se debe confrontar al estudiante con su presunto agresor? Respuesta: no, bajo ningún concepto. 14. ¿Cómo debe ser la conversación con un posible caso de violencia? Respuesta: abierta, empática, en un lugar privado. Nunca un interrogatorio. Pregunta 15. Pregunta 16. ¿Qué nivel de riesgo se asigna siempre a los casos de violencia sexual? Respuesta: riesgo alto. 17. ¿En cuánto tiempo se debe denunciar un caso de riesgo alto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia? Respuesta: dentro de las 24 horas. Pregunta 18. ¿A quién debe comunicar la autoridad educativa cuando conoce un caso de violencia? Respuesta: a un familiar de confianza que no sea la persona señalada como agresora. Pregunta 19. ¿Existe la posibilidad de mediación en casos de violencia sexual? Respuesta: no, nunca. Existe mediación de arreglo extrajudicial. Pregunta 20. ¿Cuál es el nombre y número de la línea gratuita de apoyo psicoemocional mencionada en la guía? Respuesta: Familia Segura 811 30 40. Pregunta 20. ¿El seguimiento del caso termina con la denuncia? Respuesta: no, debe continuar dentro de las competencias educativas. Número 22. ¿Cuál es el objetivo principal de la guía? Respuesta: garantizar la prevención, identificación temprana y referencia oportuna, evitando la revictimización. Pregunta 23. ¿Qué elementos se deben examinar para diferenciar disciplina del castigo? Respuesta: la intensidad, frecuencia, intencionalidad y el daño ocasionado. Pregunta 24. ¿Puede la violencia intrafamiliar ocurrir fuera del hogar? Respuesta: sí, si las personas involucradas están emparentadas por consanguinidad o afinidad. Pregunta 25. ¿Qué consecuencia académica genera la violencia en las y los estudiantes? Respuesta: disminución del rendimiento escolar y mayor riesgo de fracaso o abandono escolar. Vámonos al resumen general. Hemos recorrido lo esencial de la guía. ¿Para qué? Para la identificación y denuncia de la violencia intrafamiliar en el ámbito educativo. Recuerda siempre, la violencia puede darse por acción, omisión o supresión. Los indicadores deben observarse en conjunto. El docente identifica, contiene y deriva, pero nunca investiga ni interroga. La violencia sexual siempre es de riesgo alto y exige denuncia inmediata dentro de 24 horas. Y en ningún caso de violencia sexual existe mediación posible. Confía en lo que has repasado. Mañana, cuando te sientes frente al examen, estas ideas van a estar ahí disponibles, porque las escuchaste con calma y las repasaste con propósito. Mucho éxito.